Bueno, en el presente video vamos a solucionar un problema de series de Fourier, donde vamos a hacer una representación de una señal mediante series, mediante MATLAB, ¿sí? Entonces vamos a resolver el problema de hallar las series de Fourier de esta señal triangular que tiene periodo 5 y está pendiente de aquí esté, ¿sí? Es decir, que cuando está en la mitad del periodo, que va a ser 2.5, la amplitud va a valer 2.5, ¿sí? Porque la pendiente es 1. Y aquí pues se devuelve, ¿sí? Entonces un periodo va a ser una recta que sube y que después baja, ¿cierto? Entonces se va a poder modelar como veremos más adelante. Cuando vamos a modelar mediante series de Fourier, lo que vamos a hacer es primero expresar los coeficientes en la forma real. Existe la forma de hallarlos a sub k de manera compleja, pues donde se integra con respecto a la j k omega sub 0, ¿sí? Pero pues para implementar en MATLAB es mejor trabajar con la forma real de la serie de Fourier, donde involucra dos coeficientes. Los a sub k, que se representa como 2 sobre el periodo por integral en un periodo de la función multiplicada por el coseno de k por la frecuencia angular fundamental, que es 2pi sobre t, ¿sí? Por dt. Entonces si uno soluciona esta ecuación le queda en términos de k, ¿sí? La otra forma es con los b sub k, pues la otra parte de los coeficientes es lo mismo pero con el seno, ¿sí? Entonces uno soluciona la ecuación, la integral en términos de t y todo le queda en términos de k, ¿sí? El componente armónico k de la función viene dado por entonces la suma de los dos, ¿no? Se aplica la superposición de los dos y si se puede escribir de otra forma, los e sub k coseno de omega, o sea, puede escribir la suma de un coseno con un seno a la misma frecuencia porque el k va a ser el mismo, entonces se van a superponer dos funciones, una seno y otra coseno de la misma frecuencia, se puede expresar como un coseno desfasado o como un seno. Vamos esta vez a usar la del coseno. Entonces, el coseno c sub k se puede representar como la amplitud de este coseno va a ser la suma en cuadratura de la sub k y el b sub k, ¿sí? Es como si fuera un Pitágoras. Y el desfase va a ser el arco tangente del b sub k sobre la sub k, es decir, el arco tangente del término que tiene que es la amplitud del seno sobre la que es la amplitud del coseno, ¿sí? Al expresar la serie de Fourier como una sumatoria, entonces podemos representar como la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de los e sub k por coseno omega sub 0 t más phi. O de esta forma es lo mismo, ¿sí? Es decir que pues si uno coge infinitos términos la señal sería exactamente igual, pero bueno, en la práctica uno no coge todo, sino puede coger el número de armónicos que uno desee. Los armónicos son, digamos, si varío desde k hasta 10, serían 10 armónicos, que son componentes de 10 veces, hasta 10 veces múltiplos enteros de la frecuencia fundamental, ¿sí? Listo, entonces, para hacer esto con MATLAB, pues vamos a hacer, bueno, primero vamos a definir la función, ¿sí? Entonces la función en un periodo pues dijimos que era de 0 a 5 que variaba, ¿no? Entonces, cuando está de 0 a 2.5, la pendiente es t. Y cuando está de 2.5 a 5, pues puedo hacer la fórmula punto pendiente para hallar esa pendiente negativa. Pues uno desarrolla esto y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por t menos y sub 0 más menos x sub 0 más y sub 0, pues y sub 0 se toma como el punto 0, y sub 2 que digo. Y bueno, el caso es que da esta fórmula para ese intervalo, ¿no? Una pendiente negativa que es como si se cortara en 5, pero pues solo está de 2.5 a 5. Para comprobar 2.5 menos 2.5 más 5 vale 2.5, que es cuando termina esta, ¿sí? Porque la función termina siendo continua. No es suave, pero es continua. Y cuando vale 5, pues vale 0, entonces comprobamos que está bien, ¿sí? Entonces, el primer paso será definir esta función en MATLAB. Yo aquí ya tengo el algoritmo, pero pues voy a explicarlo. Entonces, pues vamos a abrir MATLAB y vamos a hacer un script donde podamos reemplazar esta función como la suma de dos escalones, ¿sí? Digamos, esta sería t por u de t, ¿sí? Para que se prenda en 0 y la pago en menos 2.5, entonces sería t por u de t menos u de t menos 2.5, ¿sí? Todo es entre paréntesis para que pues yo pueda hacer una simulación de esta función a trozos mediante la función escalón unitario. Y la otra sería menos t más 5 u de t menos 2.5, que es cuando esta se prende y se apaga en 5, entonces sería menos u de t menos 5. Eso en MATLAB, pues la función escalón unitario se hace con el comando heaviside. Entonces ya espere, ya miramos cómo se puede definir eso. Nada que me abre MATLAB. Entonces si uno, digamos, lo primero que vamos a hacer entonces es definir un vector de tiempo para simular la señal en un periodo, ¿sí?
Entonces, para simular la señal en un periodo, aquí ya abrió MATLAB. Y aquí tenemos el script, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, definir un paso. En este caso, lo vamos a llamar dt y va a ser de 0, 1. Es decir, que nuestro vector de tiempo que creamos en MATLAB va a ser 0, 1 con un paso de 0,1 hasta llegar a 5, hasta llegar a un periodo. Es decir, que va a almacenar el tiempo en un vector que va a ser 0, 0,1, 0,2, 0,3 hasta llegar a 5, ¿sí? Bueno, aquí creamos la función, entonces sería la función escalón unitario, o sea, el escalón unitario, la función escalón unitario, vt, en este caso, en MATLAB es lo equivalente a poner el comando heaviside, ¿no? Entonces heaviside dt, lo mismo, ¿sí? Entonces, podemos x, va a ser la señal en un periodo, va a ser t por vt menos 5, que es cuando dura el ciclo de subida de la recta, más 5 menos t, se prende en 5 y se apaga, se prende en 2.5 y se apaga en 5, ¿sí? Así es como se simula la función en un periodo. Mire que la función escalar unitario es muy interesante para modelar cualquier señal que pues tenga una representación como función a trozos, ¿sí? Para ver que está bien, entonces vamos a ejecutar esto para que vean que la gráfica, ya cuando la haga, pues va a ser efectivamente el triángulo que estamos suponiendo en el ejercicio, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está. Cuando t vale 2.5, la amplitud vale 2.5 y cuando vale 5 vale 0. Ahí está nuestra función en un periodo mediante este comando. Ahora, bueno, voy a definir el periodo como t igual a 5, omega sub 0 como 2pi sobre t, y vamos a suponer que vamos a coger 20 armónicos, ¿sí? Entonces, este comando, los armónicos los voy a conservar en la variable n. Entonces, este comando, ¿qué hace? Estoy creando hasta ahora un vector de ceros donde voy a almacenar mis coeficientes a sub k. Es decir, como voy a coger 20 armónicos, voy a tener 20 a sub k, ¿sí? Como voy a coger 20 armónicos, voy a tener 20 b sub k. Y después puedo definir de igual forma los e sub k y los phi sub k, si es que me interesa. Listo. Con este comando, depende del paso que yo elija, estoy cogiendo las dimensiones del vector de tiempo. Digamos, si el vector de tiempo lo cogí con paso de, aquí lo elegí con paso de 0,1, entonces va a tener 50 va a tener el espacio de ese vector, ¿sí? ¿Para qué me sirve eso? Ya veremos más adelante. En este paso es el más importante porque es el que calculamos los coeficientes, ¿sí? Entonces en este paso que sigue calculamos los coeficientes. Por ejemplo, entonces para n igual a 1, o sea, para i, que es un comando que es un contador que cuenta desde 1 hasta los números armónicos, pues vamos a hacer esta integral. Entonces ya miramos cuál es la integral que vamos a hacer. La integral que vamos a hacer es esta. Entonces, ¿qué sabemos? Que una integral, ¿qué es? Una acumulación. Si hacemos una aproximación de la integral, pues nos acordamos que la definición de integral es, bueno, en este caso sería 2 sobre t por la sumatoria. Recuerden que es una aproximación, vamos a hacer una aproximación numérica por rectángulos. Si quisiera más precisión, podríamos hacer regla de Simpson o algo del estilo. Pero en este caso, pues, vamos a hacer una aproximación por rectángulo. Es decir, vamos a coger los f de x sub i por los delta x sub i. ¿Sí? Pero pues se tiene que sumar. Entonces, ¿qué hago? Pues acumulo mediante un for, ¿sí? Esa es la forma de sumar en un programa. Entonces, lo que tengo es esto. ¿Dónde tengo el programa? Acá. Espera que se abrió otro acá. Listo, entonces calculamos los coeficientes. ¿Cómo? El azúcar va a ser el azúcar anterior, pues inicialmente se comienza en 0, ¿no? En la posición i. Por 2 sobre t, por la función, por el coseno, por un d diferencial de tiempo, ¿sí? El b sub k se calcula como el b sub k anterior porque es una acumulación, ¿sí? Esta acumulación se hace m veces, que es dependiendo del vector del paso del tiempo que yo elija. Entonces, si cojo 5 muestras, pues si cojo el paso de 1, entonces voy a coger 5 muestras porque variaría el tiempo de 0 a 5, ¿sí? Si cojo el tiempo de 0,01, voy a coger 50 muestras, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, entre menos paso coja, pues el programa se va a demorar más haciéndolo, pero va a ser más exacto. Entonces, bueno, va a ser el azúcar anterior porque es un acumulador, 2 sobre t por la función en la posición k, porque el vector xk almacena la función, por el coseno de t por omega sub 0. Aquí este i es como si fuera
el K, ¿sí? En vez de poner y puse K, entonces va a ser la acumulación del armónico, ¿sí? Y con esto se hace, o sea, como lo hago 20 veces, con 20 armónicos, pues se van a acumular en estos vectores 20. Y esta es la forma de hacer una integral numérica haciendo una aproximación por rectángulos, ¿sí? Listo. Bueno, ya después de que defino los a sub k y c sub y b sub k, puedo definir los c sub k y los phi sub k con la fórmula a sub k al cuadrado más b sub k al cuadrado, la raíz de eso, y el phi sub k al arco tangente de b sub k sobre i sub k. Listo, en este caso, hasta este punto ya tengo los coeficientes a sub k y b sub k haciendo las integrales, que son estas dos numéricamente. Es importante tener en cuenta que depende de la dimensión de ¿sí? ¿Qué falta? Pues yo estoy aquí calculando los a sub k, pero arrancando desde 1, entonces falta el a sub 0. El a sub 0 es el valor medio, ¿sí? Entonces calculamos el valor medio como una integral de la función dividida por el periodo, ¿sí? Entonces una integral que es una acumulación, se actualiza, entonces es el valor anterior más el valor de la integral, que es el valor de la integral, pues es el x sub i por el dt, que es el área del rectángulo, ¿no? El dt es la base y el x sub i es el ancho, pero por definición del valor medio se debe dividir por el periodo. ¿Listo? Entonces, hasta este punto ya tengo todos los coeficientes de Fourier. ¿Qué falta? Pues hacer la representación de la función. Entonces, aquí, en este for hice el valor medio. Ahora aquí creamos un vector de tiempo para ilustrar, ¿sí? El vector de tiempo para ilustrar la aproximación. Entonces, creo un vector de tiempo que varíe de 0 a 10, es decir que cuando represente por ser de Fourier se va a aproximar a dos triángulos. Aquí varío desde 1 hasta el número de armónicos, entonces ¿qué va a hacer la función? En este punto estoy representando esto. Ya tengo los a sub k, entonces solo falta hacer esto. Lo estoy representando exactamente de esta misma forma. Entonces, ¿qué es una sumatoria? Pues un for, ¿sí? Acumulando el anterior, entonces es un for acumulador. ¿Listo? Entonces este for coge el anterior, porque pues toca sumar con el anterior, y coge el término correspondiente al armónico en la posición i, que sería el armónico k, según la fórmula anterior, por el coseno de k omega sub 0 por t1, que es el vector que crea acá, que varía de 1 a 10, y por b sub k, ¿sí? Entonces ya estoy sumando. Ya al final, pues en el vector x sub f, x sub Fourier, que es el que yo quiero comparar, pues tengo los datos guardados, y pues aquí con este comando retengo la gráfica anterior y creo una figura para graficar T1, F. Entonces vamos a ver si se grafica. Y aquí está, perfectamente en dos periodos. Si ven que está un poco curva, pero pues la aproximación es bastante buena, porque cogí 20 armónicos. Miremos a ver qué pasa si yo cojo menos armónicos. Digamos que yo cojo 5 armónicos, ahí no debe ser tan buena la aproximación. Entonces miremos. ¿Sí ven? Ya se empieza a curvar. ¿Qué pasa si cojo solo un armónico? Si la aproximo solo por un seno. La aproximación ahí sí va a ser mala, ¿sí? Entonces, un armónico así. Cuando cojo dos armónicos, ya se parece un poquito más. 3 armónicos, a ver. Ya está mejor, ¿sí o no? 4 armónicos. Se parece más. 5. Ya casi. 6. Bueno, hagámosle 9 a ver. Sí, bueno, digamos que con 15 ya está perfecto. Entonces miremos a ver, con 9 ahí todavía le falta un poquito para hacer exactamente, bueno, exactamente igual, no sino muy parecida. Aquí ya casi, ¿cierto? Entonces pues nos damos cuenta que si cogemos más armónico la señal se aproxima mejor. Si queremos saber cuáles son los coeficientes, pues nos vamos aquí al main y decimos, bueno, cogí 20 armónicos, entonces quiero mis azúcar. Y ahí aparece. Entonces miramos que los azúcar al parecer solo son los impares, ¿no? Y son negativos. Los B sub K, ¿cómo serían? Aquí están, ¿sí o no? Los E sub K están acá, ¿cierto? Estos son magnitudes. Entonces comenzamos con los E sub K. El primero es 1.01, sí, o sea, la componente de la amplitud va disminuyendo a medida que aumentamos los armónicos, es decir, que el primer armónico contiene casi todo, toda la amplitud, el siguiente es más bajito, el otro mucho más, ¿sí? Vamos, aquí nos damos cuenta de que los pares no son 0. Y pues los phi sub k son los ángulos, también lo podríamos ver, ¿sí? Y bueno, de esa manera podemos en sí crear la representación numérica de los coeficientes de Fourier mediante
este algoritmo numérico, que pues entre más pequeño uno coja el paso, pues más exacto va a ser, ¿sí? Y pues con la función escalón unitario podemos representar cualquier función. Digamos que ahora quiero coger una señal cuadrada, entonces que aquí valga 1, de 2.5 y acá menos 1. Una señal cuadrada de periodo 5. Entonces vamos a graficarla. ¿Sí ven? Aquí está la aproximación por series de Fourier y aquí está la señal original. A ver dónde está. La señal original acá, pues no se ve muy bien porque corta 1, menos 1. Y por series de Fourier está acá, ¿sí? Entonces ahí uno puede ver el fenómeno de oscilación. Y con este algoritmo, pues que no es el más óptimo, deben haber otros más rápidos, pero pues es un algoritmo bastante bueno para que uno ilustre numéricamente los coeficientes. Y eso es lo que quería mostrarles, ¿ok?